hacer la oración. Sí, Padre Santo, te damos gracias por este nuevo día, Señor, por estar reunidos nuevamente escuchando tu palabra y, amén, y dar este mensaje, Señor, para que llegue a nuestro corazón y sea de nuestro entendimiento, Señor. Amén. amén. Bueno, a mí me tocó el tema de hoy, Sí, que es no sé si es una historia o es una parábola. No entendí. ok. Pero bueno, es una pequeña historia. Dice, lo que ves es lo que recibes. Dice, es una historia que nos habla sobre, al principio del libro, bueno, de que es el libro de los filtros, ¿verdad? Habla de una pequeña historia sobre un buitre y un colibrí. Dice, ambos salían cada mañana a buscar comida. Dice, uno busca cosas muertas y el otro busca cosas dulces. Mm, Pues el colibrí pues busca lo que es la nata, las flores, y pues el buitre pues busca animales que ya están muertos, ¿verdad? Que ya están descompuestos. Dice, y al final del día cada uno había encontrado lo que buscaba. Lo mismo sucede con las personas. Lo que tú ves en las demás personas es lo que finalmente recibes de ellas, ¿verdad? Pero si logras ver lo mejor de cada persona, te aseguro que recibirás lo mejor de ellas. Pero si solo ves lo peor de las personas, pues es lo que recibirás. O sea, aquí nos está dando un ejemplo de que como vivimos, juzgamos, ¿no? A veces no conocemos a las personas y a lo mejor por su forma de comportarse o su forma de expresarse, pues ya pensamos o suponemos que esa persona en su vida, ay, es muy sangrona, o ay, es muy engreída, o ay, esta persona es muy tímida, o es muy, o es muy seria, o casi no habla o es especial, porque muchas veces decimos que las personas son especiales. Cuando hay personas que, bueno, yo pienso que las personas que son más serias, no es que sean serias a lo mejor, como que son más analíticas, ujú, ¿verdad? Como que estudian más a las ujú. personas, su comportamiento, cómo se expresan. Y ellos, porque unas cosas es escuchar y otra cosa es oír. Entonces, desafortunadamente, muchas veces nada más oímos y no escuchamos lo que nos están diciendo las personas, o sea, cuál es el mensaje, ¿verdad? Entonces, ese tipo de personas escucha lo que tú estás diciendo atentamente, cómo te expresas. ¿Para qué? Pues a lo mejor para encontrar la contestación correcta, ¿verdad? De no herir, de no juzgar. Este, entonces, eso también, en la palabra de Dios también nos enseña la clase de personas, este, las cosas. Dice, la palabra de Dios nos enseña en qué clase de cosas debemos de pensar. Este, dice, si te fijas, dice, el Señor es tan bueno que Él siempre nos da segundas y terceras oportunidades. Y Él, que es perfecto, siempre está dispuesto a perdonarnos y a mirar a través de su amor y su gracia. ¿Cómo no habremos nosotros de mirar bien a las otras personas? O sea, el ejemplo es de que Dios no nos juzga. Dios, a pesar de que fallamos una y otra vez, Dios es fiel y está ahí. O sea, Dios no viene y te trae el reproche del pasado. ¿Va? El decir, no, es que tú hiciste o tú te comportabas antes así y te juzga, ¿verdad? Por lo que hacías o por lo que sigues haciendo. Entonces, a veces es importante primero conocer y luego ya después, pues juzgar a las personas, ¿verdad? Ah,
este mensaje no sé por qué llegó. Yo creo que llegó en un momento muy específico en lo personal, porque lo estaba leyendo. Y a veces, si te vas por lo que es el texto, dices, ah, caray, o sea, lo que ves es lo que recibes. Y muchas veces no entiendes bien hasta que lo lees profundamente, ¿verdad? Y ayer me pasó algo bien extraño y me acordé del texto. Nosotros vamos a ir a México, si Dios quiere, 2 semanas. Entonces, ayer mi esposo le habla a mi suegra y le dice, mamá, vamos a ir a México. Y mi suegra, oh, qué bien, hijo, qué bueno. Este, Nada más, ¿saben cómo? O sea, no pregunto, hijo, ¿dónde te vas a quedar? ¿Cuánto tiempo vienes? ¿Cuándo vienes? O sea, nada, 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 nada. Y yo así como que, ah, caray. Y, y él como que le volvió a decir, mamá, voy a ir, voy a ir a verlos, y mi suegra así como que, ah, sí, 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 pues sí, dice, pues es que ya tienen mucho, ya tienes 3 años allá, está bien. Y dijo un comentario del señor al que nosotros ahorita le estamos rentando la casa, porque allí hubo un problemita, porque antes, bueno, lo vas a decir como que rapidito, antes yo le prestaba la casa a la hermana de ella, entonces, pues yo ya le pedí la casa a la hermana de ella y ella está molesta, entonces hizo un comentario así como que, acá se hace mucho calor y tu tía fue por el aire que tenía en mi casa y luego le dice, y este señor pues ya tiene un mini split, pues como él es rico y él puede pagar, o sea, hizo ese comentario, ¿saben cómo? Y ya cuando él cuelga, y él se queda muy serio, le digo, ¿qué pasó? Le digo, oye, porque tu hermana te preguntó cuándo íbamos o dónde nos vamos a quedar, porque en sí ahorita ya no tenemos casa allá donde llegar. Y él me dice, pues no sé, dice, no sé qué tenga, dice. Entonces en mí dije, no, o sea, mejor cállate, ya no digas más, porque muchas veces es lo que pasa. No sabemos cuál es el sentimiento que ella traiga, qué es lo que ella porque ella está molesta con nosotros y a lo mejor esa es su reacción. Entonces el Señor me dijo, si tú hablas más, pues como que le voy a echar más lumbre al fuego, ¿eh? Entonces dije, no, pues ya no digo nada. Y yo le dije, pues, le digo, pues yo qué te puedo decir, le digo, pues ya es tu mamá, o sea, le digo, ya terminé con eso. Entonces, yo no sé, como le digo, o sea, como dice el Señor, no hay que juzgar sin saber qué es lo que la otra persona ahorita esté pasando o esté sintiendo o cuál sea pues su problema o cuál es el sentimiento que ella esté pasando, ¿va? Entonces el Señor igual también nos dice que esto se tiene que ver reflejado en esta casa, con nuestros hijos, que también no juzguemos a nuestros hijos sin saber también qué es lo que ellos sienten, porque a veces también tienen cambios, bueno, los adolescentes, ¿verdad? Y nosotros así como que, ay, qué dramático, o ay, qué sentimental, ay, o sea, pero realmente no sabemos qué es lo que ellos están pasando. Entonces, pues no sé si me entendieron, pero bueno, ese es el mensaje que a mí me tocó, que a Sí, pesar de todo, el Señor no nos juzga, que a pesar de que juzguemos, bueno, pues sí nos dice, ¿verdad? Que tengamos nuestra lengua antes de hablar, que escuchemos, que no oigamos. Bueno, no sé si es al revés ese ejemplo, porque veo un ejemplo que decía, muchas veces no escuchamos, o escuchamos o no oímos, algo así. O sea, que no ponemos atención a lo que nos están diciendo. Entonces el Señor nos dice que, o sea, que frenemos un poquito más nuestra lengua antes de juzgar a los demás. Este, y que, pues sí, ¿verdad? Que cambiamos. También es una forma como que de cambiar nuestra forma de ser antes, o sea, no seguir haciéndolo una y otra vez. Porque pues a veces es difícil, ¿verdad? amén, así Mm, es. amén. No sé si Gracias. me entendieron. Clarísimo, clarísimo. Tienes definitivamente un don para poder comunicar. No, y lo me ha Muy pasado con los claro, mensajes que me toca, o sea, como que, no sé si muy claro. específicamente Dios me los manda así Así como la vez pasa. pasada, igual, así Y mismo yo como que, ay, Señor. sí, el Señor es muy especial.
Él usa Sí, todo para poder hablar a nuestros corazones. sí. Y está, Amén. se me hace muy interesante el libro ese de los filtros, ¿eh? Está hermoso. Basta- Si puedes, cómpratelo para que lo Sí, tengas lo voy a pedir. como pie, como consejero de ahí, al pie de cabeza. ¿Cómo se diría? Sí, al pie del De cañón, ¿no? cabecera. Ajá, de cabecera. Ok, Sí, ok, sí, sí, pastor. sí. Bueno, Entonces mi amor, cierro. ¿podrías orar por esta palabra para nosotras? Sí. Señor, te damos gracias por este mensaje que nos diste hoy, bueno, especialmente para mí. Te pido mucho, mucho, Señor, que ahora que vaya a México, frenes mi lengua, frenes Sí, mi carácter. Quiero ir en son de paz. Señor. No hagas que caiga en la toxicidad que hay alrededor de las demás personas. Cambia su corazón, sánalos. Este, que haya una unión entre mi esposo y mi suegra, que Sí, esté Señor. contenta por ver a su hijo, Sí, Señor Jesús. que no perdamos el tiempo en tonterías. Espero que igual si alguien de aquí está pasando por lo mismo, Sí, sí. que nos des ese entendimiento, Señor. Amén. Amén. Qué bonito. Qué hermoso mensaje. Gracias, amada Carito, Carolina. Bueno, chicas, estamos en nuestra penúltima clase. Solo recibí los exámenes de dos de ustedes. No sé si lograron escribir sus exámenes, me los podrían enviar, por favor, para poder calificarlos. Ahora durante el día les voy a mandar el resultado de los exámenes. Y Okay. hoy Yo es se lo nuestro, mando ahorita, pastora. muchas gracias, preciosa. Y hoy es en nuestro último, no, nuestro penúltimo día de clase. Quería hacerles una consulta. Podríamos terminar, podríamos abarcar lo de la clase que viene el jueves que viene, digo yo, para que tengamos ya el otro jueves ya un poco más libre. Si ustedes pueden quedarse media hora o 40 minutos más, podemos acabar toda la clase. ¿Cómo están con eso? Disculpa, Mariana, que para hoy ver las dos clases. Sí, pero Ah, ok, resumir, sí, pero solo ok, necesitaríamos hasta las 12. En vez de las 11 sería hasta las 12. Un cuarto ok. para las 12. ¿Cómo les queda a ustedes? Si no les queda bien o que tienen que hacer, lo terminamos el próximo jueves. Es una propuesta, A mí me gusta. ¿sí? Mejor, ¿verdad? Carito, Carolina y Nayelita, no sé cómo tú lo ves. Bueno, yo voy a intentar estar ese tiempo, pero si ¿Eh? no me es posible, me tendré que salir antes porque por los niños más que nada. Sí, yo voy a igual a grabarlo, pero estaría bien por ti terminarlo hoy o preferirías terminar tu clase el jueves como hemos quedado. Yo voy a- Para mí sería mejor el jueves porque, bueno, es que por los tiempos más que nada, por los niños. porque te gustaría saborear más la palabra. Sí, Ya, perfecto, vamos a hacerlo. Ok, entonces lo dejamos, hoy ya terminamos nuestra penúltima y la próxima jueves para respetar pues lo que ya se había dicho. Vamos a iniciar. ¿Dónde estamos aquí? Estoy grabando de todas maneras para pasárselos, ¿ya? ¿Sí ven la diapositiva, chicas? ¿Sí? ¿Lo ves, Belkis? Sí, Ay, gracias, gracias, sí se ve. gracias. Ok, Ujú. capítulo 11 y 12. No, no hablamos de Efesios 4, 11, Romanos 12 es el que no hablamos. Y hablamos 1 Corintios 12, 7 al 10, que es los dones de demostración, los dones de ministerio, que es Efesios. 1 Corintios 12, 2 menciona también nuevamente, repite algunos dones del ministerio, que es apóstoles, profetas, maestros. También habla de sanidad, habla de hacer milagros, que ya también los repite del 1 Corintios 12, de ayudar,
ese es otro don. De administración es otro don, y lenguas, que ya también ya lo había hablado primero en Corintios. Y en Romanos también habla del don de servicio, que es un don muy, muy, muy específico, que es ese corazón, esa habilidad a que no le hacen el feo a nada. Es como, es aquella persona que ve la necesidad y responde a ellas, aún sin esperar que le toque o no le toque, esa persona lo va a hacer. Dadivosidad, que es generosidad, también es otro don. Eso no es algo de nosotros, es algo que Dios ha puesto. Pero esto es algo que Dios te da la habilidad, el corazón para repartir, administrar lo que Él ha puesto en tus manos. El liderazgo también, nuevamente, es esa formación, ¿verdad? En la persona, ¿verdad? Pero ya viene algo innato en ello, como ese regalo, ese don, pero luego tiene que ser habilitada, tiene que ser entrenada, pero es una persona que mueve masas. Y misericordia, nuevamente, parecido a lo que hablamos de, de ser de tener ese corazón, ¿verdad? De dar ese amor, tener esa misericordia por aquel o aquella persona que lo necesita, que puede ser como el ejemplo que nos daba Carolina, ¿no? Podemos fácilmente juzgar, fácilmente decir, bueno, cómo se viste, como esto, como el otro, o definir una persona que la vemos, por ejemplo, en la calle gritando o haciendo cosas malas. Claro, o sea, que uno puede decir, uy, ¿qué le pasa a esa persona? Pero podríamos preguntarnos qué lo hizo llegar hasta ahí, ¿no? Y tener ese amor y esa misericordia por, por aquellas personas, por lo menos para orar, creo que ya es un buen inicio, ¿no? Pero el don de misericordia opera de una manera muy fuerte. Es una persona muy misericordiosa, ¿sí? Siempre está mirando el lado de la necesidad, el lado humano, ¿verdad? Y esa persona responde, obviamente como es un don de Dios, responde en oración, responde en servicio, responde en ayuda. Vamos a pasar, yo tenía aquí una tablita que ya no la veo. Vamos a pasar al Ministerio de la Mujer y vamos a hablar sobre qué papel juega la mujer en el servicio en la iglesia. Después también en un rato, al ratito más tardecito, después de la clase, les voy a mandar muchísimo material en inglés y en español de eruditos que respaldan y han hecho estudios no solamente del texto, sino cultural, ¿verdad? De todo un trasfondo y afirmando que la mujer sí puede servir, sí puede pastorear, sí puede predicar. ¿Ok? Te los voy a enviar para que ustedes pues sigan estudiándolo y podamos tener una buena respuesta en el momento que, pues si alguien nos pregunta, porque no sé si ustedes han escuchado eso en algunas prédicas, tal vez en alguna vez han leído, hecho algún estudio, o personas físicamente también que afirman que las mujeres no pueden pastorear, pero hay que preguntarles de dónde se basan, ¿verdad? Y hoy día vamos a leer dos versículos muy puntuales, que es el tema son los versículos vamos a decir, de debate, de versículos que lo toman, ¿verdad? Como fuente para decir que las mujeres no pueden pastorear. Y vamos a leerlos bien, porque pues cuando tú lo lees y sin entender la parte cultural, pues tú estás mirando, tú lo lees y tú dices, pues eso parece, ¿verdad? Pero vamos a mirar bien y vamos a tener en cuenta el contexto y todo, porque eso es muy importante. Entonces quiero empezar con un versículo que es de libertad, ¿ok? El versículo que es de libertad está en Gálatas capítulo 3, versículo 28, que dice, ya no hay judío ni griego,
no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Perdón. Todos sois uno en Cristo Jesús. Quiero recomendarles también este libro. No sé si lo ven. ¿Lo pueden ver ahí, chicas? Se llama Mujer, reposiciónate, de Yesenia Ten. Ella es muy famosa. Me gusta Yesenia Ten, sí, me gusta mucho cómo predica, pero lo que más a mí me gusta de ella, a mí me gustan los predicadores fuertes, que hablen fuerte. Eso es algo de parte del carácter de cada predicador, pero lo que más me gusta de esta mujer es que ella es una persona que estudia la Biblia profundamente y usa y respeta los significados del griego, del hebreo, está está muy respaldada junto con el material que yo les voy a enviar, con los eruditos, porque también hay otros eruditos que, claro, que están en el plan más conservadores que no, la mujer no puede ser pastora, ese es un pensamiento, se respeta lo que ellos piensen, pero no es mi verdad, no es la verdad de lo que dice la palabra y el contexto. Eso es algo demasiado machista. Ya en nuestros días ya esas cosas deben pasar, pero lamentablemente no ha pasado. ¿Puedes repetir el nombre del libro y la autora, por favor? Claro que sí. Se Buenos días llama a todas, disculpen. Glorita, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? No te veo. Ah, ya te Ah, vi, ya te vi. Le recomiendo este libro, justo vamos a empezar el Ministerio de la Mujer. Este libro se llama Mujer, reposiciónate. ya. Yesenia Ten se escribe T-H-E-N. T-H-E-N. Ella habla sobre el diseño. Estaba buenísimo. Bueno, yo he leído ¿Mujer qué? a ¿Mujer qué dice? Mujer, reposiciónate. Ah, ya. Mujer, reposiciónate. ¿Ok? Les voy a mandar, como les dije, Gloria, no sé si estabas ahí, mucho Ya. material, unos 4 o 5 bloques de material sobre el respaldo de eruditos Ah, que ok. respaldan el Ministerio de la Mujer, pero no solo porque dicen sí, sí se puede, sino bajo el contexto bíblico, bajo el contexto histórico, ¿verdad? Y cultural. Cuando yo leo la Biblia, yo no puedo decir, acá, esto dice tal cosa. Entonces, y no, yo tengo que tener el cuidado de saber asegurarme que eso es lo que quiere decir en el texto y por qué lo dijo. Son preguntas que tengo que hacerle al texto. Ahora, empezamos con este verso y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana donde nos encontramos mujeres, Padre, que te aman, mujeres que te buscan, mujeres que quieren buscar tu propósito cada día de su vida. Padre mío, yo te pido que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para comprender tu verdad. Gracias por hacernos libres, no solo de la salvación que es grande ya, sino libres de todo yugo, Padre, de dominio machista, Padre. Gracias, libértanos. Y si hay algo en nuestros corazones que aún está atado, yo oro en el nombre de Jesús, que esta mañana sea desatado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, empezamos con Gálatas 3:28. El libro de Gálatas y Romanos son libros teológicos. O sea, todo el Nuevo Testamento, no digo que no esté bien, que sea menos que esto, pero estoy diciendo que si vemos, según los estudiosos, los teólogos, Gálatas y Romanos, son libros muy doctrinales, muy teológicos, tienen mucha enseñanza. Ahora lo que estamos leyendo nosotros son las cartas. Las cartas, claro, eso también eran cartas a los romanos, a Galacia, pero son libros con un contenido muy profundo de verdades, de principios bíblicos generales. Pero ahora vamos a meternos a un contexto que
Pablo responde. Recuerden que Pablo está respondiendo a la iglesia en Corinto por los problemas que están sucediendo. Ahora, empezamos con Gálatas 3:28 que dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno. Ok, ahora, espérenme. Estamos haciendo ahorita un preámbulo para entrar al texto, porque no podemos entrar directamente, ¿ok? Ahora vamos a aprender qué es una exegesis y qué es una exegesis. Una eisegesis es leer algo en el texto que no está allí, poner mis ideas en el texto. Ok. Déjame poner otra vez. Y una exegesis es sacar un extracto de lo que está ahí usando el uso de la hermenéutica. Ahorita vamos a explicar esto. La eisegesis, como está aquí, vamos a poner un ejemplo. Yo digo, por ejemplo, el Señor me librará, dice el Salmo 91, me librará de la destrucción. Si me caigo, los ángeles vendrán a mí. Entonces yo digo, entonces si yo me tiro del tren, yo voy a probar y Dios también me va a librar. Si yo me aviento a hacer algo arriesgoso que Dios no me manda a hacer, Dios me va a librar. Entonces estoy haciendo una exegesis y eso lo puedo incluso aconsejar. ¿Sí? Puedo aconsejar mal porque estoy sacándolo del contexto. ¿Sí? Entonces, si vamos al texto, está hablando de qué? Está hablando si tu pie resbala en el resbaladero, dice que Él cuidará, que Él enviará a sus ángeles para que tu pie no resbale en el resbaladero. ¿Sí? Pero no está diciendo que te metas en problemas, ¿verdad? Sabiendo que son problemas porque Dios te va a librar. Es un ejemplo. Bueno, y así hay muchos ejemplos. Yo leo el texto, no tengo la responsabilidad de profundizar, de mirar un contexto, de mirar lo cultural, de mirar lo histórico. Entonces yo lo leo como lo leo y lo cuento. Así de simple. Tenemos que tener por eso mucho cuidado con esto, con la eisegesis. Tomar un texto y ponerle mi pensamiento a ese texto y hacerlo una doctrina. La exegesis es sacar un extracto, es sacar la esencia, es escarbar con el uso de la hermenéutica. ¿Qué cosa es la hermenéutica? Son herramientas que cuando uno va a estudiar la palabra tenemos que usar, ¿verdad? Tenemos que orar, por supuesto. El Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento y la revelación de su palabra. Tenemos que mirar y estudiar el contexto histórico de lo que está sucediendo. Tenemos que meternos al texto, qué estaba pasando, quiénes son los personajes, en qué momento fue, por qué lo dijo, qué es lo que quiso decir Jesús en este texto, o qué es lo que quiso decir Pablo en este texto, qué problema estaba. ¿Era un principio cultural o era un principio universal? ¿Sí? ¿Era algo para ellos o era algo para todos? Entonces, por ejemplo, si en la Biblia dice, no sé, vístanse de túnica, un ejemplo. Y entonces todos nos tenemos que vestir de túnica y hacer como los judíos. No, porque nosotros no somos cultura judía. Yo soy latina, soy peruana, por ejemplo. ¿Sí? Yo no puedo decir, bueno, tengo que hacerlo todo como los judíos y hay sectas o grupos que hacen todo como en los tiempos de Cristo, antiguos, de israelitas. Entonces le dan demasiada importancia a la ley, viven bajo la ley. ¿Por qué? Porque la palabra enseña que así se vestían, que así esto. Yo no puedo hacer eso, Dios no me manda a hacer eso para ser salva. ¿Sí me entienden? Estoy haciendo una exegesis y estoy haciendo toda una doctrina, toda una creencia y es discipulando a la gente con ese tipo de doctrina, pero con irresponsabilidad. ¿Ok? Entonces, está esto claro, ¿verdad? Sí. Ahora, hablamos de las mujeres y miren, tomé 2 versículos de las mujeres. Cuando nosotros veamos y nos preguntemos, y si alguien alguna vez te pregunta, la mujer no sé qué, no sé cuánto, espérate. Cuando uno tiene que ver, nuevamente tenemos que hacer exegesis.
ya no de un texto, de toda la Biblia. Si en toda la Biblia la mujer es denigrada, la mujer no puede hablar, la mujer no puede predicar, la mujer no puede profetizar, ok, pero tenemos que ver toda la Biblia porque es la palabra de Dios. Muchas veces dice la gente, no, pero es que el Antiguo Testamento es el pasado y el Nuevo Testamento ya es lo nuevo. Ok, no confundamos que estamos hablando del Antiguo Testamento, que habla de la ley, habla de la creación, habla de los profetas, habla de todo cómo fue creado, cómo Dios se muestra al pueblo, y el Nuevo Testamento son pues las buenas noticias. Pero eso no quiere decir que el Antiguo Testamento es algo obsoleto. Todo lo contrario, el Antiguo y el Nuevo Testamento se unen y se entrelazan. Los que hemos tomado Vivo en Cristo saben muy bien cómo se entrelaza el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera perfecta. La mujer, Dios siempre, desde el inicio hasta los finales, Él usará la vida de las mujeres. Entonces, en Proverbios 31:30, habla de cómo debe ser la belleza de una mujer de Dios. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. O sea, podemos tener toda la belleza, podemos tener todas las joyas, podemos tener muchas cosas ostentosas, pero si nosotros no somos unas mujeres que llevan ese temor, y ese temor es esa honra, ese honor a Dios, ese respeto, esa dedicación, no hay una joya en nosotras, no hay una belleza verdadera. La que teme a Jehová es digna de alabanza. Ahora también dice en Tito 2:3-5, a las ancianas de la iglesia está hablando, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a los jóvenes, a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Okay. Ujú. Ahora aquí, a través de este texto, estamos mirando cómo es la cultura de la mujer. Esto no quiere decir que nosotros no debemos ser, claro, nosotros debemos ser así. Debemos ser mujeres no calumniadoras, debemos tener una buena conducta como hijas de Dios, debemos Ujú. tener bondad por la causa de que Dios vive en nosotros, debemos ser cuidadosas de nuestros. Todo esto es cierto, eso es verdad. Pero ahora vamos a entrar al contexto. ¿Qué es lo que sucedía en los tiempos de Jesús? ¿Cómo vivía? ¿Cómo era tratada una mujer? Fíjense, yo creo que hasta los días, esto lo mencioné, creo que estuvo un poquito fuerte, pero creo que es la verdad y tenía que decirlo. A veces Dios me pone cosas que tengo que decir y bueno, hay que decirlas. Am, Me acuerdo que les comenté que el hombre, si están en un hogar, en una familia, el hombre y la mujer, si el hombre es infiel, entonces, ¿qué se dice del hombre? Y si la mujer es infiel, ay, mamita, ay, 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 ¿qué hacen? Ya quieren hasta matarla. Exactamente. Si la mujer es infiel, yo no digo que, yo no estoy apoyando que la infidelidad es buena, solo estoy dando un No, no. ejemplo de cómo es la cultura, La sociedad. hasta la sociedad hasta el día de hoy, exacto, la sociedad hasta el día de hoy, Sí, ¿sí? O sea, es una mala madre, es una prostituta, es una sí. X, muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque fuiste infiel. Entonces, todo esto, hermanas preciosas, viene todo esto es causa de una maldición, y sí, bien lo están escuchando, que no lo dice Mariana, lo dice la Biblia. Y entonces yo quiero que vayas a tu Biblia y vayas a Génesis capítulo 3, por favor.
Génesis, ¿no? Génesis 3, sí. Ahorita les digo el versículo. Ajá. Para empezar, en el 2, Génesis 2:18 dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, por tanto haré ayuda idónea para él. Ah, Dios no entonces, dijo que iba a ser una sirvienta. Ojo, en Génesis 2:18. Dios no dijo que va a ser una sirvienta, que va a ser la persona que va a ser, uy, como a veces, de verdad, hasta cólera me da. Cuando he escuchado, ahorita ya no, ya me da. Pero a veces, una vez leí un hombre, un hombre X publicó y puso, la mujer es buena para la cama, no sé, para la cocina. Alguien también lo para la- dijo. ¿Qué es ya. eso? O sea, porque esa es la mentalidad de años, de siglos. Y Pero que, dijo Dios, sí, mi amor, perdón, pero que todavía hay, sí, parece mentira, en algunos lugares hay hombres así sí, todavía. así es, así es, sí, totalmente. Entonces, cuando está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, Dios está viendo la necesidad del hombre, ¿verdad? Pero Dios Ujú. no es que Dios dijo, uy, me faltó, no sé, se me pasó la idea de ser a alguien. No, Dios ya había pensado hacer a la mujer. Eso ya estaba calculado. Eso ya estaba requete calculado. Ahora, cuando dice haré ayuda idónea, esa palabra idónea es alguien que está al lado. Ujú. Es alguien, un complemento, ¿ok? Un equipo para gobernar. Ujú. Es un equipo para gobernar. Si tú ves en el Génesis, me encantaría que alguien me dijera en dónde está ahí cuando recién el Señor por diseño crea al hombre y a la mujer y le dice a la mujer ahí, y tú te vas a sujetar a él. No hay, hermanas. ¿Sabes por qué? Porque ese no era el diseño de Dios. El diseño de Dios era juntos como equipo, ¿verdad? Gobernar, enseñorearse, lo dice la palabra. Entonces Mariana, pero vemos, disculpa, sí, Mariana, pero en algunos de los versículos Dice, creo que son creo, ¿no? Eh, que son de los apóstoles, sí, ellos dicen, ¿no? Que, que la mujer se tiene que someter o que se tiene someter, sí, que... pues. sí, 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 Entonces, sí. ellos mismos se están contradiciendo ahí. No, no porque, no porque después vamos a leer que la cabeza, Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del hombre, el hombre, cabeza de la mujer. Pero después Pablo habla el equilibrio Mm. de que los dos, de la igualdad de los dos. Ahorita lo vamos a leer, para no, Perdón, Marianita. ya, Eh, sí, mamita. o más o menos, creo que, tú dime si es que estoy bien o mal, uno es ¿cómo se llama? Ahorita estamos bajo la gracia, pero hay, Ajá, antiguamente era, ay, no me acuerdo la palabra, la ley, la ley. ajá, Yo creo que sí. eso era para la ley, porque ahorita que estamos en gracia, no creo que sea lo mismo. Bueno, no sé, es una Pero pregunta. después de Cristo es que estamos bajo la gracia, ¿no? Claro, después de Cristo estamos Ujú. bajo la gracia y Cristo vino a rescatarnos del Eh, pecado y todo, exacto. pero Mm. también vino a quitarnos este yugo, porque vamos a Eh, leer lo que dice cuando pasa de lo del pecado. Eso está en el 3, ahora en el 3, Génesis 3. Génesis 3. Bien.
Déjame buscar mi versículo. Ah, ya acá está. Entonces dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Bueno, ya sabemos la parte de historia, para no alargar más, quiero ir a la parte, el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y yo le dije, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, o sea, se arrastrará. Probablemente antes no se arrastraba. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en el calcañar. Y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré con gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ok, aquí vemos el problema, cómo empieza el problema por causa del pecado. Es todo esto, hermanos. Ok. Ahora, cuando dice entre tú y la mujer y su simiente y la simiente tuya, está hablando algo ya profético. Está diciendo tu simiente diablo, o sea, Satanás, y la simiente de la mujer, la iglesia, pero también por una mujer vino el Cristo. ¿Ok? Entonces, ella te herirá, ella te pisará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, está diciendo, Jesús vendrá a Satanás a pisarte la cabeza. Vamos a parafrasearlo así. Pero por consecuencia, se maldijo la tierra, por consecuencia, se separó el hombre. Pues eso fue por el pecado, no fue culpa de Dios. Esto es la consecuencia del pecado, de la desobediencia. De la desobediencia, claro. Correcto. Entonces, ahora, ¿por qué el hombre es la cabeza del hogar? La cabeza, porque esa es su función, pero no es un dictador, no es alguien que va a abusar de su familia, de la mujer, porque tiene esa autoridad. Ninguna autoridad puede abusar de nadie, porque estamos bajo autoridad. Las autoridades están bajo la autoridad del Señor. Obviamente, un hombre que no conoce de Dios, porque el hombre que conoce de Dios como cabeza, ¿verdad? Como ese líder, ¿verdad? Ese hombre entiende también que su compañera no es menos que él, que su compañera es un equipo con él, es un equipo de trabajo, es un equipo para luchar, para sacar adelante su hogar. Pero ese hombre, como sacerdote, la mujer también es una sacerdotisa de Dios, o sea, una mujer entregada espiritualmente para adorarle, para alabarle, para vivir su palabra, para enseñar su palabra. O sea, los hombres y las mujeres hemos recibido igual, solo que nuestra mente y lo que nos enseñaron es diferente. Han puesto el sacerdote del hogar, y la mujer también lo es, bíblicamente mostrado. Pero eso no se predica. No se predica mucho. Marianita, estás tocando ese tema que es el que más me encanta. Amén, amén. Tengo bastantes cosas, pero mira, sí. Hay algo que como que me confunde. Bueno, ahora ya no tanto, porque pueden haber hombres
Ya. que no son creyentes, pero que, o sea, les nace o qué, le dan el lugar que le corresponde a la mujer, la tratan bien y esto. Pero sin embargo, hay algunos hombres disque creyentes y se amparan en ese versículo que ellos son cabeza y quieren pisotear a la mujer como se les dé la gana. Y hay otro versículo que se agarran los hombres, lamentablemente, es el versículo que dice, no te niegues a tener intimidad conmigo. No sé si les ha pasado. Ok, No. por eso hacemos eisegesis y no exegesis. ¿Crees tú que Dios va a permitir que alguien en contra de su voluntad, así sea tu esposo o al revés? O sea, eso es, si algo está pasando en la intimidad sexual, como equipo y como esposos, tenemos que investigar qué está sucediendo. En vez de decir, no te niegues, tienes que estar conmigo, quieras o no quieras. Es un ejemplo muy rudo, ¿no? Pero son cosas que pueden pasar, ¿ve? Y nosotros tenemos que mirar, wow, pero eso es la voluntad de Dios, ¿realmente? Claro, dice la palabra, no os neguéis por causa de la tentación. Ahora hay que hacer el esfuerzo. A veces, bueno, estamos entre mujeres grandes, ya mujeres casadas, que ya tenemos marido, tenemos hijos, así que no tenemos problema de hablar, pues, temas. Por mí no hay problema, yo no quiero ofender a nadie aquí tampoco, pero por mí no hay problema, me gusta ser abierta, porque si no lo tocamos ahorita, a veces no tenemos la oportunidad de hablar esto. No sé si alguien si a alguien no le gusta hablar estas cosas, dígamelo, pero pienso que es importante que hablemos estas profundidades. A veces las mujeres no tienen el deseo por muchas cosas. Las mujeres somos muy emocionales y cuando nuestras emociones no son ministradas, pues no nos da ganas de estar con el esposo. Puede pasar. O las cosas que pasan. El esposo es muy visual, él cualquier cosa ya está listo. Ustedes lo saben muy bien a qué me refiero. Pero las mujeres y las que estamos entrando a los 40, a los 50 casi, o más allá, ese deseo, yo no sé tú, pero baja muchísimo. Si no, no es como teníamos 20, 30 años, ¿verdad? Hasta me da risa. Y a veces las mujeres, bueno, yo también soy mujer, ¿no? Pero, bueno, Ajá, por decir, pasamos cosas, pero es también por la ignorancia, porque sí, no sabemos, no preguntamos, no buscamos una orientación o esto, entonces, ujú, ujú, ¿no? sí, exactamente. Entonces, regresando aquí, este es un dato que pasaba en los tiempos de Jesús. Ujú, En los tiempos de Jesús. Antes quiero leerles algo importante, antes de que pasemos para allá. En Génesis 1, 26, 27. Miren lo que dice. En Génesis 1, 26, 27. Hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza. Este es un punto, un versículo muy básico, muy importante, de hecho. Dios no creó solo a Adán exclusivamente para que reciba todos los beneficios y todos los dones habidos y por haber. Dios dice, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. ujú. Ahora vayamos a culturalmente cómo vivían y cómo seguramente viven en otros países. Ahora, si hablamos de los musulmanes, pobres mujeres, ¿no? Peor todavía. Ay, sí, horrible. Yo no Horrible, hubiera es una querido nacer cosa, pero o sea, en ese país. pero Belki, esa es una maldición. Es una maldición. ¿Han ustedes escuchado? No me acuerdo qué países. Yo una vez vi una película que era de la vida real. A mí me encanta la película de la vida real. Era una chica que se hizo una modelo famosa, pero esa chica fue sacada de no sé de qué parte de África, no me acuerdo, era morenita, y esa mujer, cuando eran niñas de 11 o 12, les quitan el clítoris, se lo arrancan,
para que cuando los hombres tengan el deseo sexual con ellas, perdón, cuando los hombres tengan sexo con ellas no sientan deseos, No sientan, sí, 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 porque sí, no sí. están permitidas a sentir deseos sexuales, hermanas. Eso, luego hubo una ley que revocó eso y disminuyó muchísimo el que le quitaran el clítoris a las niñas. O sea, imagínate, hermana. O sea, esto es una maldición que el diablo mismo, porque él sabía que si ellos caían, Adán y Eva, todo esto se venía. Él ya lo sabía, porque él es él es el autor de todas estas maldades en contra de la mujer. En muchas, como dices tú, Mariana, en esas culturas también, en las sinagogas no dejaban entrar a las mujeres. O sea, Ujú. las mujeres no podían entrar a Ajá, hablar sobre el tema bíblicos y nada de eso. O sea, ajá. ellas No, no podían no entrar estaba, porque la mujer, hermanita, la mujer no tenía voz ni voto, la mujer tenía que estar calladita, se ve más fregando bonita. el piso, cocinando todo el santo día, y Ujú. cuando el marido llegaba o estaba ahí, y ya ella tenía que estar lista, porque si no, así era. Sí, Amén. por eso es que al día de hoy, imagínate cuántos logros, perdón, han luchado las mujeres que, que han conquistado, que al sol de hoy nosotros nos beneficiamos, pero hay muchas mujeres que murieron tratando de defender esos derechos. Sí, Esos Derecho al derechos, sí, voto, derecho al sí, ponerse hasta sí, pantalón, o sea, sí, ese es que otro dice que a no punto. te la puedes poner igualdad, pantalón. a la Ese es Por otro igualdad. favor, en la punto. Biblia no, en esa No época nadie dice, usaba pantalón de las mujeres, ni siquiera los hombres. No. exactamente, correcto, eso es correcto. Eso también es importante, es otra eisegesis. Sacan de un versículo bíblico, las mujeres no se vistan como el hombre, ok, pero los hombres se vestían con vestido. Lo que estaba diciendo es, no se hagan como hombres, o sea, lesbianas, o personas que quieren, mujeres que quieren ser hombres. Eso es lo que está diciendo, porque eso existía desde allí, desde siempre. Eso es lo que dice la Biblia, eso dice la Biblia, que las mujeres no se hagan como hombres, porque Dios las ha diseñado mujeres. Ujú. Ahora, miren lo que dice en Génesis 5:1-2. ¿Quién lo puede leer, por favor? Génesis 5:1-2. Sí. Amén. A ver, Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el hombre de ellos Adán, y el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo hasta a ahí, su mamita. semejanza, conforme a su imagen, y Amén. le llamó Set. Set. Aquí nuevamente, acá está hablando la descendencia de Adán. Pero aquí ya pasó todo lo del árbol y todo esto ya pasó. Pero nuevamente menciona, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de quién? ¿De quién dice Belkis? ¿Cómo? Y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Por qué dice ellos? ¿Verdad? ¿Verdad? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué dice ellos? Porque cuando Dios crea a Adán, ya está Eva ahí. Por eso que él le puso varona. Por eso que él le puso, él es el varón, ella es varona. Adán significa humanidad. O sea, cuando Dios crea a Adán, está creando vamos a decir, el máster, ¿verdad? Como le llamamos, ¿cómo le llaman ustedes a algo que de ahí salen muchas otras cosas? Pero es el máster. Como el prototipo. El prototipo, ¿verdad?
de ahí, ahí estaba Eva. Por eso que Dios no agarró un poco más de barro y hizo a Eva aparte, no, la sacó de él. Porque ya Dios ya había pensado en él y en Eva. Por eso que dice, varón y hembra los creó. Y entonces Adán le dio nombre a Eva, porque el que le puso el nombre a Eva fue Adán, con la sabiduría de Dios, y le puso Eva, que significa vida. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ahora vamos a ir a la parte de la parte cultural. La mujer no tenía los mismos derechos civiles y religiosos que el hombre. Una mujer dependía totalmente de su padre hasta la edad de los 12 años. Por eso dicen que María, cuando estuvo embarazada de Cristo, fue muy joven, fue bastante joven. A esta edad, que nos parece muy temprana, se celebran los esponsales. Y un año después, como a los 14, puede ser 13, 14, tenía lugar el matrimonio. A partir de entonces, la mujer pasaba a depender totalmente del marido. Este podía divorciarse, la mujer no podía divorciarse. Por eso que también hay un versículo. Ahí está el error. Ahí Ver que empezamos tú a padecer. Exactamente. estás igual que yo. No, pero mira, este es de la cultura. Ahora, ellos aquí, mira, el tema del divorcio también ha sido muy manoseado. Yo no estoy yo no estoy a favor, perdón, del divorcio. Yo no estoy de ninguna manera a favor del divorcio porque yo creo absolutamente en el matrimonio. Totalmente, y que así estén en huesos, en cenizas, en nada, en polvo, Dios lo levanta. Lo hizo con nosotros. Por eso lo creo, lo he visto. Y lo he visto en mucha gente. Ahora, vamos a decir que hay un punto importante que Jesús habla, pero ese sería otro tema, que habla cuando él dice que a no ser de porneia viene de la pornografía, viene de romper el pacto con tu pareja, a no ser por eso, tú puedes darle carta de divorcio, la mujer se puede divorciar. Pero ¿qué hacían los hombres en esta época? Los hombres como a veces dejaban a las mujeres porque hasta que no podían hacer el arroz y querían meterse con otra mujer, agarraban a la mujer, a la pobre mujer, ya usada y todo, y la tiraban para afuera. Y no le daban carta de divorcio. Y traían a otra. Y traían otra. Eso era antes. Sí. Y Sí. no le daban carta de divorcio. Entonces, ahora no, Belkis. Si ¿qué no, ya dice sería ¿qué dice la palabra qué dice la palabra de Dios? Los hombres eran tan malos que no les daban carta de divorcio. Y las tiraban. Entonces las mujeres si se metían con un hombre y querían rehacer su vida, eran adúlteras. Por eso Pablo lo dice en la carta. Pero porque eso es un mal entendimiento otra vez. Yo he escuchado personas, y Dios mío, y he escuchado que se lo han dicho personas X, que como son divorciadas y esto y el otro, les han dicho, no, tú no puedes, tienes que estar toda tu vida así y tú no puedes casarte otra vez. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué ¿Dónde cosa? estamos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sabes por qué? Pero ve, Mariana, una pregunta, Mariana. En la Biblia dice que solo cuando el hombre, ahí lo dice, ve, solo cuando el hombre es adúltero, la mujer puede tomar la decisión de decir, no, no Hasta aquí quiero nomás. seguir con esta persona, ¿no? Y me imagino yo que los sacerdotes o los que estaban ahí en el alto mando les daban el divorcio, Le tienen que dar porque era carta de divorcio. comprobado eso. Sí, Pero claro. ahí no dice, o sea, si el hombre la maltrata, la golpea, la deja, Es que ahí entra todo, mi querida, porque cuando vas al Claro. significado original, ese es el Ajá. problema. Cuando vas al original, esa palabra porneia que viene de pornografía, pero también esa palabra significa romper el pacto. El Claro. pacto que hiciste con esa mujer delante de Dios.
tu compromiso. En el momento que tú rompes el pacto, por ejemplo, esa mujer le eres infiel. A esa mujer, un ejemplo, la maltratas, la quieres matar. Tú no te vas a quedar ahí porque la palabra dice que no me divorcie. Dios no te ha llamado a eso, a que vayas y que te chanquen ahí. No, eso no es. Ahora, Y antes, Mariana, ¿cómo era? O sea, yo digo antes. no había, no, mamita, No, pues es pobrecitas. que No, pobrecitas. ahí no, pues, ¿cómo se llama? Belkis, porque eso era bajo la ley. Entonces, era como, es así porque yo digo y esto, y tú tenías ahí que ir. Sí, Gracias a Dios que estamos bajo la gracia y ahora uno puede, no hay si, judío, ya si no te hay dan un griego, palo, ya no hay puedes esclavo, devolverle ya dos. no hay libre, ya no hay hombre, no mujer, todos son uno en Cristo Jesús. Así Ah, es. ok. Por eso empezamos con ese versículo. Ujú. Entonces, en el templo, la mujer no podía pasar del atrio reservado a los gentiles y porque las mujeres tenían un espacio y era donde la viuda va a dejar su ofrenda, ella estaba en su propio lugar, ¿verdad? Los hombres podían venir aquí si quieren, por eso Jesús estaba ahí, estaba observando cómo venían a dar sus ofrendas. Las mujeres no podían ir ni siquiera a los patios de los gentiles, quiere decir de los extranjeros, no podían. Entonces, en el templo la mujer no podía pasar, en ese patio, en la sinagoga solamente se limitaba a escuchar, cuando ya estaban escuchando la palabra. No podían hablar. Entonces, ahí vamos entendiendo por qué dicen, no, que la mujer solo escuche en su casa. ¿Por qué? Ahorita voy para ese tema. Ahorita voy para ese tema también. La mujer estaba considerada como menor de edad y dependía siempre de un hombre. Ahora, otro punto importante. Las mujeres no iban a la escuela. Ah, porque no Las les mujeres de este convenía, pues. tiempo no iban a la escuela. Entonces, obviamente, lo que aprendían, si aprendía doctrina, iban a hablarlo mal. No todas, ¿eh? No todas, porque habían pastoras, mujeres, que ya las vamos a leer. Entonces, las mujeres, los hombres, hasta los 12 años, iban a no eran escuelas como lo que conocemos hoy escuelas, eran sinagogas, donde se aprendía la ley, donde se aprendía la educación, la palabra de Dios, etc. Después de los 12 años, de acuerdo a los rabís, ellos miraban a los niños y miraban quiénes tenían las cualidades de ser maestros. Entonces los apartaban hacia ellos y los discipulaban hasta que eran maestros, rabí también. Pero los demás iban a pescar, iban a hacer otros oficios. ¿Ok? Marianita, pero no había profesoras, mujeres. No, no menos, no. Claro. Solamente mire, el 10%, este es de un estudio que estuve escuchando, el 10% de la comunidad, imagínate, eran letrados, eran estudiados de la Torá, eran estudiados, sabían escribir, sabían leer, el 10% de los hombres. Ahora, ¿dónde dejamos a las mujeres, hermanas? Nada. Solamente las mujeres acaudaladas, con posiciones altas, ellas sí estudiaban, ellas sí se preparaban, pero no eran como los niños, desde niños que iban a las niñas no iban a la escuela, las niñas se quedaban en la casa, las niñas tenían que aprender lo que la mamá les enseñaba, el oficio de la casa. ¿Ok? Entonces miremos, Mariana, y, sí, y yo me imagino que esas personas, esas mujeres que tenían posiciones, era como que la preparaba una tutora en específicas exactamente, claro, áreas, porque no en todo tampoco, porque era, sí, sí, era sí. esa la ley. Sí, exactamente. Si hasta hace poco, en el siglo creo que fue 18 o 19 apenas, la mujer puede ir a la universidad, pudo ir a la universidad, no podían ir. Ujú. Si una mujer, claro, a menos que sean personas nuevamente ricas, con posiciones, eso era demasiado caro y eso eran 100 hombres y una mujer ahí, eran como el lunar, ¿sí? Ahora, miren lo que dice el Talmud. Ahora, una cosa son las mujeres de los árabes, de los hombres que son muy radicales, musulmanes, pero la cultura judía, todo lo contrario a lo que pensamos, dentro de su contexto, ellos dignificaban a las mujeres, ellos amaban a sus mujeres. Claro, no podían hacer a ciertas cosas, pero no significaba tampoco que todos los hombres eran de malos, sino había ciertas reglas que ellos tenían porque ellos los que temían a Dios.
Mira, el Talmud es dice, es la columna literaria central de la tradición israelita, una colección de más de 4.000 páginas que constituye la obra más importante de la civilización judaica, su epicentro creativo. O sea, en este libro del Talmud, que es famoso, yo no lo he leído, pero aquí tengo una frase de ese Talmud y podemos entender qué piensa un judío. Y mira lo que dice este judío, mire, basado en Proverbios 31. La mujer salió de la costilla, de la palabra, perdón. La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, tampoco, sino del lado para ser igual, así como fue creada, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Qué hermoso, Claro. hermoso. Ay, Dios. Y tú sabes que los judíos, en su Shabbat, los sábados, ellos recitan a sus mujeres todos los sábados, los que siguen la ley, recitan a sus mujeres el Proverbios 31. Y ellos alaban a su mujer, la bendicen, porque es vida, porque la mujer es creada para dar vida. Ahora, ya si vamos a la parte cultural de otra, todo lo que hemos hablado, eso fue parte de su cultura, pero eso no significaba que no tenían estos pensamientos con las mujeres, los buenos hombres, obviamente. Wow. Ahora, eso lo vamos a pasar de muy rapidito, porque si no, no vamos a llegar al punto, al otro punto que vamos a llegar de los versículos. Eva, madre de todos los vivientes, ¿verdad? Una mujer que fue la primera mujer que Dios creó a imagen y su semejanza. Fue la encarnación viviente de la gloria de la humanidad. Sara fue la esposa de Abraham y madre de Isaac. Según el libro de Génesis, su obra original era Saraí, pero Dios le cambió Sara. Dice, porque antes de concederle el milagro de tener un hijo a la edad de 90 años. Madre de muchos. Ruth, también vemos en el libro de Ruth, que narra la historia de Elimelech, un hombre de Belén de Judá, quien emigró con su familia al país de Moab, y su esposa era Noemi, y sus hijos Quilión y Mahlón, no sé si los que han escuchado su historia, que muere el esposo, muere el hijo, pero Ruth y Noemí, Ruth no se Las separa veras. de Noemí, ajá, y le dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y fue con ella a Israel, regresó a Israel, y ella redimió el nombre de Noemí, de cierta forma, cuando se casó con Boz. Y eso es creo que se le dice tipología, si no mal recuerdo, de Cristo y la iglesia. Porque Noemí estaba sola, viuda, ¿verdad? Sin esposo, pero Boz, perdón, la abrazó, la restituyó y le dio un nombre. Entonces ahí también habla en la obra de la iglesia y Cristo y su iglesia. Ana, una mujer que dio a luz y dio vida a un gran profeta que se llamó Samuel, una mujer que oraba y se hincaba al Señor pidiéndole su milagro, ¿no? La profetisa Ana fue una mujer en Jerusalén, una profetisa. Recuerden todo esto, por favor. No nos olvidemos de Débora. Débora fue otra profetisa, fue jueza, una mujer en autoridad. Y estamos hablando de la época de la ley, estamos hablando de la época donde las mujeres, ya escuchamos todo lo que pasaba con las mujeres, pero Dios cuando levanta a alguien y le da autoridad y la levantó a esta Débora a la altura del rey. El rey, ella caminó con el rey para ir a la guerra y la gente venía hacia ella para pedirle consejo. No solo era una mujer que daba consejos de parte de Dios, daba profecías, sino era una jueza. Wow, esa es una autoridad muy, 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 muy importante en aquellos tiempos. Es como decir el presidente, copresidente, porque estaba con
el rey Císara. María Magdalena, otra mujer que Dios liberó y fue su discípula. La mujer samaritana que la evangelizó en el pozo y fue rápidamente a su pueblo, a Samaria, y le predicó a todos y dice que todos los de su pueblo de ella se convirtieron al Señor. Mucha gente se convirtió al Señor, vinieron, o sea, vemos una mujer que evangelizó, que predicó, que platicó, profetizó la palabra de Dios. No habla que era profeta, pero al hablar la palabra es profecía también. Y vemos cómo Jesús usaba a las mujeres. O sea, miremos ese contexto. Jesús vino a acercarse a una samaritana. Primero que samaritanos y judíos no se llevaban. No se vio, Él vamos. rompe un molde ahí. Segundo, era mujer, peor todavía. Después, cuando la mujer que tocó el manto, Jesús toca a esta mujer. Todos estaban horrorizados porque estaba sangrando, era inmunda. Entonces, Para ese tiempo. exacto, y vemos cómo Jesús rompe todo esquema, rompe toda ley y viene y restituye la posición de la mujer. Viene a abrazarla. Lo mismo pasa con la prostituta que la encontraron infragante en el mismo, pero no solo estaba él ya, estaba él, había un hombre con ella. ¿Dónde Claro. estaba el hombre para tirarle piedras también? Solo estaba la mujer y probablemente el hombre también estaba con su piedra para tirársela a ella también. Y ese hombre seguramente tendría mujer. Estaba en adulterio En probablemente. adulterio, claro. Entonces, pero la mujer era la que pusieron a los pies de Jesús. ¿Qué hacemos con ella? La ley dice que le tiremos la matemos a piedrazos. Y Jesús le dice, ¿qué le dice Jesús? El que esté libre de pecado, que tire de la pecado. primera piedra. Ninguno la tiró. Todos la tiraron, cayó en vacío. ¿Cómo? Todo cayó en vacío. Y Jesús le dijo, vete y no peques más. La mujer samaritana, las hermanas Marta y María, mujeres usadas por Dios, aunque una era afanosa, pero ahí estaba con el Señor. Lidia, ¿quién es Lidia? Con un corazón hospitalario, facilitó la entrada del cristianismo en la Europa de entonces, al acoger y proteger en su hogar a los discípulos que necesitaban donde refugiarse. Narra la historia de su conversión. Lidia era vendedora de púrpura de la tierra de Tiatira. Se convirtió y albergó a Pablo en su hogar y ese día posteriormente cuando Pablo salió de la cárcel. ¿Quién era Febe? Vamos a leer quién era Febe. ¿Quién puede leer a Febe? Vamos a leer Romanos 16:1. Romanos 16:1. Sí. Ok. Voy a buscar si tenemos un versículo ahí. Espérame. Espérame, chica. ¿Tienes ahí lo puedes leer, mami? No sé si ahí está ahí. Sí. A ver. 16:1, ¿no? A ver. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ajá, es en Crea. Sí. Amén. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Sigo? Ya, hasta ahí, mamita. ¿Qué Ya. significa la palabra diaconisa? Estamos hablando del apóstol Pablo, ¿ok? Quiero que recuerden bien que estamos hablando de Pablo, Qué el lindo. mismo que escribió, inspirado por Dios, los versículos que vamos a leer posteriormente, que habla de la mujer, ¿ok? Que Pablo no se va a contradecir, ¿ok? Para eso quiero llegar. Entonces, vemos a Febe, que es diaconisa, y si tú vas al original, la palabra diaconisa o diácono, no es como podemos entenderlo hoy, por decir así. Ay, el que mueve la mesita, el que va a hacer el cafecito, el que va aquí, que va allá, o el que va a escuchar, el que va a hacer un programa para ver qué se va a hacer tal fecha, y eso es todo. El diácono, Jesús fue un diácono, o sea, un siervo.
es la mayor expresión del servicio, pero a la vez tiene autoridad. Y es tan autoridad y tan a nivel del pastor. ¿Ok? Por eso es que dice, puede volverlo a leer, puede volver a leerlo, no sé si estás ahí, Belquita preciosa, podrías volver a leer esa parte que leyó Ok. Gracias. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Te creas. Cencrea, Exacto. que la recibéis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Exactamente. Vemos la importancia y la posición que Pablo nombra sobre Febe, por ejemplo. Voy a hablar de Hulda, la profeta. Esta no está aquí. Si pueden, escríbanlo, el versículo, porque no lo he puesto aquí, está en Segunda de Reyes 22:14, hasta el 15. Segunda de Reyes, ¿no? Segunda de Reyes 22:14 hasta el 15. Y dice, entonces fueron el sumo sacerdote Hilcías y Ahicam, Adbor, Sofán y Asías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envío a mí, etc. Entonces, sí, desde ya existían las mujeres en el ministerio. No solo fueron para los hombres, también diseñados para las mujeres, porque hemos sido creados para su imagen y semejanza. Pero en el Antiguo Testamento, como para los hombres igual, Dios todavía no habitaba dentro de las personas. Pero cuando llamaba a alguien para su propósito, los hacía profetas, sacerdotes, los levitas, reyes que amaban a Dios, como David, que también fue profeta. Entonces vemos personas específicas que Dios los embestía, derramaba su poder sobre ellos, pero no existía todavía el vivir dentro de como templo del Espíritu Santo, que esto viene a ser en la gracia. Las 4 hijas de Felipe. ¿Puede leer esto, mi amada Belkis? Está en Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, 8 al 9. Hechos 21. Hechos 21, del 8 al 9, por favor. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Hasta ahí, mi amor. Vemos las hijas de Felipe, por ejemplo, también profetizaban. ¿Qué es profetizar? Según lo que hemos aprendido. Dar, Tres dar como cosas. 3 cosas, tienen 3 funciones. ¿Se acuerdan? Exhortar, Eso, animar animar y y consolar. ajá. Y cuando alguien está haciendo eso de parte de Dios, tiene autoridad, ¿cierto? Ahora, claro, la profecía no es solo para los niños o para las mujeres. Estas profetizas van a profetizar a quien Dios les ponga en su camino, ¿correcto? claro, acá, Lo que sí, quiero llegar es, estamos edificando ahorita un contexto cultural, un contexto bíblico bien cimentado, ¿verdad? Podríamos pasarnos, yo creo que muchas horas interminables de estudiar sobre la mujer. sí. Es mucho material, pero vamos a tratar de hacerlo lo más condensadito.
Junias. Entonces, en Junias, por favor, Romanos 16:7. ¿Quién lo puede leer? ¿Quiénes estamos, ah? Estamos Nayeli, Ah, Carolina. 16, No, Carolina no está. Ah, ya, porque como están calladitas. A ver, Romanos 16. Estamos Nayelita, Gloria, Belkis y yo. Ya, Ajá, Ok, Romanos mi Glorita. 16:7, ¿no? Sí, ya. por favor. Saludad Ah, a Andrónico Ajá. y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisión.